¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a esta mesa del Diario Debate, hoy lunes 17 de junio de 2013. Hoy tenemos un programa muy interesante en donde Erika Don Juan Callejo, de Agencia Estadística Mercados y Plan Estratégico. Bienvenidos. Miguel Ángel Calderón, del Colegio de Economistas. Buenos días. Y Martín Coronado, compañero editor de la sección de Economía del Diario de Ciudad Juárez. ¿Qué tal? Bienvenidos. Pues empezamos, Martín. Bien, estamos en medio de una campaña en la que vamos a elegir alcaldes y diputados, pero en este programa queremos hablar sobre cómo los candidatos a alcaldes están pensando que van a atacar uno de los mayores problemas que tiene la ciudad, que es el desempleo. La ciudad enfrenta una caída económica desde hace 5 años y bueno, aquí tenemos dos especialistas que nos pueden decir más o menos, o con mucha precisión, mejor dicho, cómo está la situación económica de la ciudad y qué panorama van a enfrentar la persona que llegue a la alcaldía. Maestro. Erika, ¿Empezamos? Bueno, déjenme comentar ahí un poco las cosas. Bueno, efectivamente, tuvimos quizás el boom económico más importante en Juárez en el año 2000. Previo a terminar el 2000 se vino una crisis económica muy severa, sobre todo que le pegó mucho a la economía norteamericana y lógicamente nos pegó a nosotros. Entonces llegamos a tener un nivel de desempleo muy alto, quizás el más alto que hayamos tenido en la historia de la industria maquiladora. Y después hubo una recuperación que se dio hasta el 2000, prácticamente hasta el 2008, o finales de 2007, principios del 8, donde volvimos a tener otra recaída por el propio ciclo económico, pero además acompañado en los siguientes tiempos o en los siguientes meses por el problema de inseguridad que la ciudad estuvo viviendo. Entonces, en la crisis del 2000 le pegó directamente a la maquiladora y esa la llevó, digamos, de alguna manera fue desplazando esta crisis al resto de los sectores. En el caso de la del 2008, no alcanzó a llegar realmente a los otros sectores, sino que los sectores se vieron agredidos por la inseguridad. Y me refiero sobre todo a servicios, todo lo que es comercio, todo lo que es, si podemos desglosar un poquito, todo lo que son tiendas de barrio, todo lo que son restaurantes, todo lo que son bares, todo lo que son este tipo de servicios asociados pues a las actividades comerciales. Y lógicamente después vino y parece que llegó la avalancha de la maquiladora ante la falta de empleo, que finalmente hizo que se multiplicara este efecto en el caso particularmente de los servicios. Con la vuelta del tiempo, bueno, ha habido una recuperación que se ha empezado a ver a partir del año 2012, sin embargo no hemos logrado recuperar, ¿sí?, el nivel de empleo que traíamos en el 2000, casi llegamos al nivel de empleo del 2008, ¿no?, que eso sí, más o menos estamos llegando a eso, pero con una diferencia, que hoy las empresas tienen mayor desarrollo tecnológico y contra lo que pudiera parecer, hoy se produce más con menos gente de lo que anteriormente se hacía. Doy el dato, si hoy tenemos 20% menos de trabajadores en la maquiladora, se produce 40% más en términos de producto en la maquiladora. ¿Esto qué está significando? Que se ha ido tecnologizando de alguna manera la industria maquiladora, y tampoco podemos esperar que esto que se habla que nos faltan entre 38 y 50 mil empleos para alcanzar el nivel de empleo del 2000 vayamos a lograr alcanzarlo si no buscamos otras fuentes económicas que puedan generar este empleo, y además asociado ya con toda la cuestión del autoempleo y todas estas cuestiones que se están viendo de programas de emprendedurismo y que si llegan recursos del gobierno federal, en fin, la realidad es que se ha vuelto más compleja la recuperación, es a lo que quiero referir, ¿no? Es decir, no le vamos a apostar solamente a la maquila. Ahora, la maquila, con todos los problemas que puede darse en términos de la ciudad, genera actualmente el 62% del empleo. Entonces, sí es un sector realmente importante y con un efecto multiplicador hacia los otros sectores muy importante. Pues lo que plantea Miguel Ángel es realmente un panorama muy distinto al que estamos acostumbrados en Juárez, ¿no? Después del 2008 para acá las situaciones han cambiado, ¿no? No solamente las estrategias de producción en la industria maquiladora,
sino que este repunte se está dando en un sector que generalmente no genera o produce un mayor número de empleos. Y otra situación es cómo va a enfrentar esta problemática que ha empobrecido a la ciudad, tenemos que decirlo, ha generado una gran cantidad de personas con menos ingresos. ¿Cómo lo va a enfrentar los que ahora buscan enfrentar un nuevo gobierno, ¿no? Porque me llama la atención, ¿cuáles son las facultades que tiene un alcalde en materia de empleo? ¿Solamente de gestor? O sea, yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son las facultades que tiene el alcalde? Porque nosotros hemos visto en cada uno de los foros a los que acude, principalmente con representantes del sector empresarial, con representantes del sector social, que ahí es donde le demandan empleo, ¿no? ¿Cuáles son las facultades? ¿A qué nos vamos a enfrentar? Incluso en el mensaje que daban los candidatos a los ciudadanos en el debate, cosas tan disparatadas como más dinero en tu bolsillo. Ah, canijo, ¿cómo vas a tener más dinero? O sea, ¿cómo va a ser? Porque si analizamos las propuestas, si analizamos lo que nos han dicho a estas alturas de la campaña, a mí me gustaría tener la opinión de dos expertos en esto. Bueno, ¿a qué nos enfrentamos primero con las facultades de un alcalde? ¿Qué pueden hacer? Y realmente las propuestas que están presentando podrían ser las idóneas. ¿Qué nos falta? Yo sí considero que, bueno, coincido con Miguel Ángel Calderón el hecho de que no hemos llegado a la recuperación que se tenía con respecto al 2007, y no solamente en la industria maquiladora, o sea, es que Ciudad Juárez era una ciudad tan dinámica que, bueno, de la industria ciertamente se produce gran parte del empleo, pero también todo lo que se generaba alrededor, ¿no? El comercio en pequeño, las tiendas de abarrotes, etcétera, que por la inseguridad, que por la crisis económica, pues todo esto se vino abajo. La situación que yo veo con los candidatos, y yo soy muy sincera con esto, es que creo que no han hecho un verdadero diagnóstico, simplemente ven lo que todos sabemos cuando ves los números macro, ¿no? Y ves que estás ante una situación que es difícil, que hay que recuperar. Pero no ven su alcance. Yo analizo, por ejemplo, sus presupuestos, o sea, la capacidad que ellos tienen realmente para actuar. O sea, de cada 100 pesos que el gobierno municipal tiene ahorita, 40 pesos se le van en puros sueldos y salarios. Y no estamos hablando de costo corriente, sino sueldos y salarios. El otros 30 pesos más en gasto corriente. Lo único que están invirtiendo en obra pública y acciones sociales son 14 pesos de cada 100. Entonces, y luego está súper comprometido el gobierno municipal con la deuda que se adquiere. Entonces, realmente, ¿cuál es el alcance? Yo veía el debate y veía, bueno, yo voy a generar más empleo, y lo he hecho, y lo he venido haciendo. O sea, ¿de qué forma vas a incentivar el empleo? ¿Cuáles son los mecanismos que vas a utilizar? ¿Qué vas a hacer para que las empresas se atraigan? Yo creo que lamentablemente su limitación es mucha. No tienen un gran alcance sobre lo que pueden hacer. Ciertamente la gestión es algo importante, pero sí creo que no han hecho un verdadero diagnóstico, que simplemente están viéndolo como una posibilidad de triunfar, pero no están viendo con qué recursos disponen para que ellos realmente puedan hacer, o qué cosas van a cambiar para llegar a su alcance. O sea, no dicen el cómo, ¿no? Porque están diciendo, vamos a gestionar, o sea, prácticamente todo se centra en vamos a gestionar más recursos. Hay escenarios que tú dices, plantean, yo ya vine haciendo como diputado, yo ya hice esto como esto, pero eran escenarios distintos. Eran escenarios distintos. Sí, la realidad de las cosas es que yo creo que esto tiene que ver con toda una tradición de manejo del municipio. No quiero justificar a ninguno de los candidatos, no. Quiero decir esto. Los municipios se supone que son la célula política más importante de este país, y a partir del cual el vecino se identifica con su gobierno, porque es el más cercano. Sí, claro. Sin más que tenemos 2.700 o 2.575 municipios en el país. Hay un solo estado, Oaxaca, que tiene 525, ¿no? Y nosotros somos el quinto o sexto más importante del país. Uno pregunta, ¿cómo estarán los demás? Digo, para darse una idea. Entonces, el esfuerzo fiscal, por ejemplo, uno de los datos que daba el presidente Peña Nieto es que del 7 al 8% de los recursos generales fiscales del país los manejaba directamente los municipios. Y la otra parte, el otro 93%, se reparten entre el gobierno federal y estatal. Entonces, el municipio está generalmente o fundamentalmente sujeto a las decisiones del Ejecutivo Federal o del Ejecutivo Estatal. Ese es el único problema, ese es el gran problema de todo esto. ¿Cómo hacer que los municipios tengan mayor capacidad? Bueno, hubo un planteamiento en la época del presidente de la Madrid donde había que replantear toda la estructura municipal. Nomás eso se dijo, no se ha vuelto a plantear. Pero bueno, finalmente lo Estamos hablando de hace cuánto. Pues desde el 85, 82, sí, y fue en la gira, me acuerdo, cuando planteé esto. Entonces, bueno, el caso es que el municipio sigue ahí con todas las limitaciones del mundo. Entonces, de pronto, tenemos municipios que tienen la posibilidad de tener capacidad de gestión
cuando no es potencial, con el Estado y con el municipio, ¿no? Porque dime, Uruachi, ¿qué capacidad de gestión va a tener? Sí. Digo, con todo respeto. O casi Huiriachi, y ya no digo los huachis porque ya son muchos, ¿no? Pero sí, todos ellos, sí. Entonces, cuando tú ves esta posibilidad, ¿qué haces? Bueno, yo quiero llegar a ser presidente municipal, llego, ¿no? Vamos, ¿y qué tengo que hacer? No te queda más que gestionar, porque tu capacidad de esto que se llama en teoría del sector público, las rigideces del sector público son infinitamente rígidas, por llamarlo así. El tener 14 centavos sobre cada 100 pesos, lo que dice Erika, es verdaderamente limitante. O sea, no tienes capacidad de hacer más allá de esos 14 centavos. Pues, y los 14 centavos se te diluyen porque no falta quien te los pida. O quien te lo derive. De pronto te llega un proyecto del gobierno federal y te dice, oye, fíjate que voy a meter banquetas, entonces que tú me lo empates, me lo empatas. ¿Con qué recursos? Entonces tú dices, ¿y con qué recursos? Pues con el 14% que te queda. ¿Cuál 14%? Ese rato ya es el 7 o el 6 o el 5 y ese tipo de cosas. Entonces, ahí lo que le queda al gobierno municipal es, ser gestor de recursos con el gobierno federal y estatal. Ahora, hay muchos recursos que se ocultan a nivel federal que se manejan discrecionalmente hacia los municipios. Nada más que tienes que llevar proyectos. Entonces, de pronto el gobierno municipal se convierte en un elaborador de proyectos ejecutivos, tiene que hacer su banco de proyectos y empezar a negociar y a ver qué te resulta. Y apareces mendigando siempre el recurso, ¿no? Entonces, pero llega OCDE y te dice, no se preocupen, pueden ustedes generar nuevos impuestos. Y se lo dice al Estado, y el Estado te lo dice a ti. Y cuando tu capacidad de generación de recursos está en el predial y en las multas. Así es. Esos son los recursos que tienes. Entonces, por eso te conviertes en un persecutor de los contribuyentes, ¿sí? Y con eso quieres más o menos resolver el problema. Entonces, yo creo que esta oportunidad que se tiene cada vez que hay elecciones es que los candidatos perfilen algún proyecto hacia dónde quieren caminar como municipio. ¿Qué es lo que van a hacer con ese municipio cuando vamos a dejarlo encaminado? Y sí, resolver de cortísimo plazo lo que pueden hacer. Oye, te voy a apoyar para que tu empresa se formalice, te voy a apoyar con créditos para que puedas avanzar. Pero créditos que saco de Nacional Financiera, créditos que saco de Bancomex, crédito que saco de Cedesol, ¿no? Pero todo es petición. Pero todo eso también está amarrado, mira. Todo está amarrado, sí, claro. Sí. O sea, no hay una expectativa de facilidad, se lleva su tiempo, es capacidad de gestión. No tienes independencia. Y a mí lo que me llama la atención, hasta ahorita lo que yo he escuchado, quizá considerando esa capacidad tan acotada que tiene el gobierno municipal, he escuchado que los candidatos se han dedicado a decir, no vamos a cobrar permisos, vamos a generar el autoempleo, vamos a recurrir a los amigos empresarios para que nos ayuden con recursos para esto, pero todo eso tiene sus consecuencias. Claro. Todo eso tendrá sus consecuencias en el gobierno. Sí. Precisamente por eso considero que no han hecho un verdadero diagnóstico hacia adentro de lo que van a recibir y el alcance que tienen, porque precisamente hablaban de no vamos a cobrar, creo María Antonieta, ¿no? Los 3 años, licencias, uso de suelo, etcétera. Y gran parte, si ella analiza su capacidad de autonomía financiera sin depender de los recursos federales y estatales, realmente pues estamos hablando de los permisos, las licencias, las multas, etcétera, su fuente de ingresos. Entonces, o que va a dejar de ganarse de ese lado, y entonces ¿qué va a dejar de hacer el gobierno municipal, ¿no? Para poder hacer. En el qué va a dejar de hacer, yo creo que ahí hay algo importante, porque desde que empezó esta crisis hemos dejado abandonada, la hemos dejado totalmente de lado la promoción industrial. Es algo que no se ha hecho absolutamente porque cargamos el estigma de la inseguridad. Entonces hemos preferido guardarnos en nuestra casa y no salir a promover la industria. Estamos viendo que otras ciudades como Chihuahua, por ejemplo, no sé si podemos ver la gráfica, la gráfica roja es Juárez, es puro empleo maquilador nada más. Desde el 2007 a la fecha, Juárez ha perdido 7% de empleo, es 7.7 en realidad. Y en la gráfica verde tenemos a la ciudad de Chihuahua, que ha crecido 29% en empleo maquilador, exclusivamente maquilador. En la parte de la derecha tenemos la gráfica de número de plantas. Juárez ha crecido apenas una planta, solamente ganó una en estos 5 años de crisis.
mientras que Chihuahua ha crecido 20% el número de plantas, que es algo así como 17, 18 plantas. Pero yo siento Entonces, que inciden otros factores, no solamente la seguridad, ¿no? Porque Chihuahua claro que sí. es un municipio que ahorita también está siendo agobiado y ya tiene desde hace un par de años al menos que ha sido agobiado por la inseguridad. Entonces yo creo que tenemos que buscar otros factores como para poder decir que Ciudad Juárez dejó de ser atractivo para la inversión extranjera. Es ¿no? precisamente eso, que, son otros que factores. los mismos gobiernos, el mismo gobierno de Juárez dejó de promover y el gobierno de Chihuahua no dejó de hacerlo, y no solo el gobierno, sino la iniciativa privada chihuahuense fue muy insistente en estar trayendo promoción y en no posicionar su ciudad como una ciudad violenta. Juárez, el mismo gobierno empezó para pedir recursos de seguridad, empezó a posicionar a Juárez como la ciudad más violenta, la ciudad más violenta, y eso, ¿qué nos hizo? Nos alejó toda la industria, los promotores industriales a nivel internacional. Pero eso es un doble discurso, porque hacia afuera y hacia la ciudadanía no somos la ciudad más violenta. De un tiempo para acá. Pero no olvidemos que al principio de esta crisis empezaron a pedir recursos basados en la violencia. El famoso Subsemun fue sustentado en que éramos los más violentos. Fueron momentos coyunturales, donde la ciudad necesitaba recursos para enfrentar la situación y la situación inédita. Sí, pero que vivíamos, ¿no? la imagen internacional ya no te la quitas. Bien, continuamos con el tema después de un corte. Tenemos una línea telefónica, le recordamos el 629-6922 para que se comuniquen, hagan preguntas, cuestionen a nuestros invitados. Y también se pueden comunicar a través del chat directo que tenemos en la página de diario.mx, a través de Facebook y Twitter. Muchas gracias. Eres segura, hermosa, exitosa. Tu mirada nunca deja el objetivo. Sabes qué decir. Complacerte es mi meta. Y por eso te doy el crédito que te mereces. De Juárez es Enrique Serrano. Sus padres le enseñaron que con dedicación, esfuerzo y mucho trabajo, todo es posible. Siempre supo que su misión en la vida era ayudar a la gente y para eso se preparó. Como maestro universitario, empresario y político. Siempre ha visto por el bienestar de la gente, fiel a su familia y valores. Enrique Serrano sabe lo que Juárez necesita hoy para seguir avanzando. Enrique Serrano, por un rumbo seguro. Presidente, este 7 de julio, vota por el PRI. Ya estamos de regreso en esta mesa del Diario Debate. Les recordamos la línea telefónica 629-6922. Comuníquese también a través del chat o a través de Facebook y Twitter. Continuamos, Martín. Estabas platicando precisamente de esta parte de cómo se abandonó la promoción industrial. Bueno, no podemos dejar de pensar en que somos una ciudad industrial. No sé si nos pueden poner la otra gráfica. El 63% de nuestra economía pues es industria, y una gran parte del resto, el casi 40% que queda, son sectores comercio, servicios, transporte, que en su gran mayoría dependen de la industria maquiladora. Cuando nosotros abandonamos la idea de seguir promoviendo nuestra ciudad, y cuando otras ciudades vieron ese hueco y lo empezaron a aprovechar, pues entonces fue que nuestro empleo cayó. En 18 meses perdimos algo así con 92,000 empleos, es decir, 1 de cada 4 empleos que teníamos en la ciudad desapareció, y no encontramos la manera de recuperarlos. Yo creo que el futuro alcalde tiene ahí una gran oportunidad en el factor de promoción. Si logra unir a los sectores, si logra aterrizar recursos, si logra convencer a los promotores industriales de que pongan otra vez sus ojos en Juárez, con los costos más competitivos que hay ahorita en el mercado desde lo industrial. Estamos viendo aquí la gráfica de cómo cayó el empleo. Vemos que desde octubre del 2007 hasta mayo del 2009 se perdieron los 92,000 empleos, y eso no es una caída fácil, es 1 de cada 4 empleos. Que tocamos fondo en mayo del 2009 hasta la fecha, ya van casi 4 años, falta poquitito para cumplir los 4 años, y vemos cómo la recuperación es muy lenta. Vemos casi nuestra recuperación es casi a la par de la de Estados Unidos, vamos igualitos, y Estados Unidos precisamente es lo que le está doliendo, la lentitud de su recuperación. Para que nosotros podamos llegar al nivel de empleo previo, que ya nos dicen aquí nuestros especialistas que pues difícilmente por la tecnificación de la industria maquiladora, yo coincido con el maestro, necesitamos apostarle a otros sectores, necesitamos apostarle al turismo, necesitamos apostarle otra vez a la agricultura, a la agroindustria, maestro, que yo creo que los alimentos es lo que a lo mejor nos pudiera sacar de esta crisis. ¿Usted qué piensa? Mira, déjeme darles una acotación en términos de proporciones.
No es lo mismo hacer crecer a Juárez en 1%, hacer crecer a Chihuahua en 20%. Sí. ¿Sí me explico por qué? Sí. Juárez es sede del 22%, a lo mejor del 20% ya, pero el 22% de toda la industria maquiladora del país, del empleo. Entonces, si lo vas a hacer crecer al 2%, el esfuerzo son muchos empleos, ¿no? En otros, a lo mejor hay 9 plantas, y le aumentas 3, pues lógicamente parece como si aumentaron 100,000. Entonces, tiene su proporción. También tenemos que tener, en ese sentido, tenemos que tener cuidado con los datos. Pero son referencia, pues finalmente. Claro. Son referencias. Definitivamente, la falta de promoción, la violencia incidió en el panorama que vivimos. Pero también hay situaciones internas. La situación de la infraestructura en Ciudad Juárez. ¿Qué tanto hemos crecido y qué tanto estamos ofreciendo de atractivo en infraestructura? Hay proyectos que se quedaron atascados en los últimos 3, 4 años, que no avanzaron. Una cosa es la remodelación del centro. ¿Qué fue lo que pasó hace poco, Martín? En un foro reclamaba la gente de la iniciativa privada y decía, necesitamos un mejor centro. ¿Cómo voy a promover el turismo de negocios, que era algo del que vivía Ciudad Juárez, si no tenemos nada que promocionar? Miren cómo está el centro, ¿no? Miren cómo están las calles ahorita. O sea, son factores que de una u otra manera inciden en la movilidad, incide en la imagen de la ciudad. Y aparte no es algo que solamente se tiene que dejar al gobierno. La iniciativa privada tiene que entrarle, y aquí yo creo hay mucha deuda del sector privado hacia la ciudad. Pero tú, hablando de la infraestructura, por ejemplo, el plan de movilidad, nos comenta la Asociación de Maquiladoras que hay maquilas que están teniendo pérdidas muy graves, porque tanto tiempo se dejaron las calles abiertas ahí en el Parque Industrial Bermúdez, que el polvo se empezó a meter a zonas que deben estar totalmente limpias, donde se producen las tablillas, por ejemplo, ¿no? Y todo ese producto se tuvo que retrabajar, o hubo mucha merma, y pues $1,000,000. Y un inversionista que está pensando en ampliar su inversión aquí, al ver que le sucede eso, pues yo creo que dice hasta luego, ahí nos vemos. Entonces sí es crucial que se solucione toda esa problemática de infraestructura, pero no solamente lo que está ahorita, sino todo lo que tenemos añejo. Otros puertos fronterizos, no digo cuáles, pero están creciendo impresionantemente su cantidad de aduanas y las están modernizando, y nosotros tenemos un estancamiento desde hace años en ese sentido. De hecho, yo creo que tocaste un punto clave en la cuestión de la infraestructura, porque sí, adicional a todo lo que está bien o mal en la ciudad, la infraestructura es algo que no solamente a nivel público, sino a nivel privado ha dejado mucho que desear en la ciudad. Vemos, por ejemplo, cómo vamos a traer más plantas con mayores tecnologías, si ya todo lo que es el capital, todos esos parques industriales ya están quedando obsoletos, con lo que las nuevas necesidades están pidiendo. Estamos hablando que también ya no tenemos o no estamos en esa competitividad que hace 30, 40, 50 años teníamos, o 20 años si quieres. El capital se hace viejo, se hace obsoleto, nuestra infraestructura no es la adecuada, ni la pública ni la privada. Adicional con el problema de inseguridad, la quema de negocios, etcétera, estamos hablando de que tenemos una infraestructura muy deteriorada. Y entonces, ¿qué podemos ofrecer? Aquí no nada más es de la iniciativa pública, también la iniciativa privada, que también, pues bueno, no estábamos pasando por los mejores momentos, pero sí ya es momento de actuar, ¿no? En ese sentido, en las propuestas o en las peticiones que hace la iniciativa privada, ¿responden a la realidad de Juárez? Porque yo veo que, por ejemplo, piden una zona libre y cuestiones de ese tipo. ¿Responden a las necesidades que tiene la ciudad? O sea, porque son los planteamientos que muchas veces toman los candidatos para ofrecer, ¿no?, a los votantes. Y a lo mejor no responden, ¿no? Pues llama la atención que en esta ocasión ningún candidato lo ha mencionado, pero no, me refiero a esa porque fue la primera que me vino a la mente, ¿no? Pero hacen muchas otras peticiones que digo yo, a lo mejor son para un sector muy reducido de la cuestión económica, y no hay una petición o una propuesta que sea integral, que sea macro, ¿no? Que venga a resolver verdaderamente la situación económica de la ciudad. Recientemente, el viernes pasado, la MAC se reunió con 3 de los candidatos, y bueno, los planteamientos que le hacen son muy concretos, y ellos hablan precisamente que necesitan la infraestructura, que necesitan la promoción industrial, necesitan que la maquila colabore más en la parte social, que se enfoque más en programas sociales también, y yo creo que todas estas peticiones sí van con las necesidades de la ciudad, pero
Lo que creo también es que el próximo alcalde debe armar un proyecto consensando precisamente con todos estos sectores. A mí me llamó mucho la atención que, por ejemplo, los transportistas se reunieran con uno de los candidatos y le dijeran directamente: candidato, lo que necesitamos es que usted se enfoque en la maquila. Y eso es lo que le pidieron, en lugar de pedirle por el sector transportista, más aduanas, más calles, más enfóquese en atender a la maquila. Fue lo que le dijeron, un mensaje muy claro. Pero lo que pasa es que atender a la maquila es Es tener más atenderlos calles, a ellos. tener más aduana y es Exacto. atenderlos a ellos. Exacto. Porque les facilita el servicio. Exacto. Ahora, Y al final de cuentas eso beneficia a toda la economía que ahorita pende de la maquila, ¿no? Ahora, otro aspecto muy importante que no hay que dejar de lado en materia económica es, si bien se están generando empleos en la ciudad, la calidad económica del salario que recibe el empleo es diferente. El estatus también es muy diferente y el trabajador perdió. O sea, es decir, consigue a lo mejor un empleo, pero con un salario mucho menor y con condiciones muy distintas. Y eso también ha tenido un impacto en la calidad de vida del ciudadano, que es algo que no se puede dejar de lado en materia económica. O sea, es algo que se tiene que ir a la par al otorgar beneficios a la maquila, al otorgar servicios al sector industrial, comercial y de servicios, ¿no? O sea, tiene que ir a la par. Y la otra que estamos viendo siempre las cosas muy parciales. Déjenme explicarles por qué. Cuando vino todo el problema de la inseguridad, iba el municipio, o le pedían al municipio que explicara los problemas de seguridad de la maquila. No iban. ¿Saben quién defendió esta ciudad respecto a la inseguridad en la maquiladora? El FBI. El FBI. O sea, se le pedía al FBI que viniera, o que fueran los gente a Estados Unidos, al Paso, y le dijeran cómo estaban los problemas de seguridad, y que la inseguridad no estaba pegándole a la maquila en ese momento. Era otro problema. Y por eso se retuvieron tantas plantas. Pero también obligó a las plantas a replantear su propio proceso interno, productivo, porque había mucha, y sobre todo ahí les va, con la revaluación del peso, empezó a encarecerse mucho cierto tipo de puestos. Y se dieron cuenta que no todos los puestos eran necesarios, entonces empezaron a adelgazar. Entonces hay una serie de procesos combinados que, si no tenemos un buen sistema de información, tomamos decisiones muy malas. Por ejemplo, te dicen los transportistas que nosotros necesitamos más calles. Sí, maestro, además que tú traes unidades de hace 20 años. ¿Por qué no las repones? Y tienes utilidades altas. Nosotros sabemos qué utilidades tienen los transportistas. No sabemos las utilidades. ¿Están dispuestos realmente a un transporte distinto? ¿Quién sabe? Y si se sabe, se quedan en círculos chiquitos. Claro. Es que hoy tenemos mejores ingresos. Volteas tú y dices, ¿y cómo está el sector nacional? Gana 20% menos, decimos que tenemos menos inflación. En fin, hay una serie de datos que finalmente entran por todos lados, que a final de cuentas no te dicen la realidad de esta ciudad. Y todo mundo, doy otro dato, de todo mundo enloquecido, ¿no? El IVA de 11 al 16 nos va a hacer garras. Espérame. El IVA, por definición, un impuesto no hace garras a nadie. Pero si le estoy ganando el 1000% a un producto, y no lo digo yo, entre empresarios estaban peleando la otra vez. Pues claro, tú quieres ganarle el 1000%, y el IVA te va a encarecer, te va a llegar menos consumidores. No le vamos a vender un artículo en 40 pesos a vender un 80. Si al IVA le pones el 16 o el 5 más, te va a costar 45, 40 o 20 o lo que sea. Y el otro te va a salir mucho más caro, pero es por la utilidad también del empresario. Entonces, tenemos que pensar en eso. Hemos monopolizado enormemente el comercio también en la ciudad. No hemos permitido el avance de las micros y pequeñas empresas. Y hoy yo no sé qué tanto van a poder avanzar con estas estructuras monopólicas que tiene todo el país, además. Sí. Todo el país lo tiene. Entonces hay que replantear mucho del propio modelo del país. Pero esto puede hacerse a partir de la región. Y ahí sí hay que utilizar la universidad, las instituciones de educación en general. Tienen que hacer una mayor correlación empresa, instituciones de educación y gobierno. Si no, no vamos a seguir adelante. Yo sí considero que en primera instancia toda política de gobierno tiene que incidir en la calidad de vida, como tú lo mencionabas ahorita. Entonces, no importa que haya datos o 20,000 datos o 100,000 datos, pues si estamos viendo que en Ciudad Juárez la gente muere más joven, que es un dato que es cierto, estamos muriendo más joven. Yo hice un estudio donde comparé los 20 municipios más grandes de ciudad, y entra Ciudad Juárez, entra Chihuahua, etcétera, y tenemos peor calidad de vida. Estamos en los últimos lugares de calidad de vida. Entonces, como gobierno, si estamos hablando de lo que están prometiendo los candidatos, definitivamente de incidir. Yo no coincido con Miguel Ángel
Ángel, en el sentido del IVA, yo sí creo que el IVA afecta y que todos los impuestos dañan la economía. Sí considero que en la medida que se aumente el IVA, hacemos menos competitivos a las empresas y genera un efecto multiplicador en donde se encarecen los productos. Sí creo que debemos de darle por ahí. Yo no estaría de acuerdo, como economista, que el IVA se iguale al 16%. Creo que debemos de ser más competitivos y creo que toda la política debe estar encaminada a mejorar la calidad de vida. Tenemos primeros lugares en industria maquiladora, en generación de empleo, etcétera. ¿Y de qué sirve todo esto cuando tú te comparas a nivel nacional? Ciertamente generamos mucha productividad, tenemos mucho valor agregado, etcétera. Estamos en los 5 lugares, cuarto lugar, pero tú comparas la calidad de vida y estamos en los últimos. Entonces ahí no hay una conexión. Déjame comentarte ahí no hay algo. una conexión. Déjame comentarte algo. Los centros comerciales en esta ciudad son centros financieros, no son centros comerciales. Te pagan a un proveedor de los 90 a los 135 días. ¿Qué no podemos ajustar esto? El IVA no te hace garras nada. Si a mí me pagas a los 15 días, tengo forma de reproducirlo. Les doy un dato. Somos la 4ª cuenca lechera más importante del país, la 4ª. Somos, después de la maquiladora, el sector que más empleo generaba, 10,000 empleos. En 2 años de inseguridad se perdieron 2,000 puntos de distribución de leche. Se tuvieron que ir a los grandes centros comerciales y la tiendita le pagaba diariamente, a las lecherías le pagaba la leche que consumían los... Hoy tienen que esperarse 60 días, 90 días, 135 días. Esto lo imitó la maquiladora también. Antes la maquiladora pagaba la semana o las 2 semanas, hoy paga los 60 días y no te falla la factura. ¿Qué no podemos ahí a trabajar la competitividad? No es un problema solamente del salario, no es un problema del impuesto, es todo alrededor de... Es un ciclo que hemos viciado. Sí, en aras de que la ciudad daba mucho, no daba mucho. Si tenemos que el 85% de esta población no gana arriba de 3 salarios mínimos. Es una forma de estar financiando las empresas. Continuamos analizando la situación económica que vive Ciudad Juárez, lo que le espera a los candidatos o lo que le espera a quien va a ganar la candidatura a alcalde por los próximos 3 años. Después de este corte comercial, les recordamos que tenemos una línea telefónica, el 629-6922. Comuníquese a través del chat, de Facebook o de Twitter. Regresamos. ¿Ya vio, pareja? ¿Qué pareja? La promoción, pareja. ¿Cuál pareja? La de Applebee's, pareja. No, pareja, ¿cuál? Esa, la que dice que si vamos a cenar en pareja, sale más barato, pareja. Uy, pareja. Vamos, ¿no, pareja? En Applebee's es más barato por pareja. Ven con quien tú quieras y pide una entrada más 2 platillos fuertes por 240 pesos. Applebee's, la vida es una, cómetela. Soy Enrique Serrano y estas son mis propuestas. Para avanzar por un rumbo seguro necesitamos 3 cosas. Apuntalar los valores en nuestra sociedad con ejemplo y educación, consolidar la armonía en nuestras calles y generar las condiciones para que nuestra ciudad sea cada vez más segura y todos tengamos un empleo. Vota por mí este 7 de julio. Enrique Serrano, por un rumbo seguro. Presidente, este 7 de julio, vota por el PRI. Ya estamos de regreso en esta mesa del Diario Debate. Rocío Gallegos tiene algunos comentarios de nuestros... Sí, en el chat hay alguna participación y quisiera leerlo. Nos dicen que antes y después de una gran crisis el papel de gobierno en todos los niveles es crucial para sacar adelante a flote la economía. Eso lo dice el maestro Calderón en su obra. ¿Qué debe hacer nuestro sistema de gobierno para coordinar a la banca, la estructura fiscal y empresarios para generar empleo? Esa es una. La otra, hablan de que la iniciativa privada y sus representantes en las cámaras deben de exigir al gobierno y proponer a los candidatos en lugar de aplaudir en los eventos a los que tienen. También hablan de que definitivamente en el ámbito de turismo hay muy poca cosa o casi nada que hacer en Juárez. Dice, pero geográficamente estamos en una situación de privilegio. Debemos de aprovechar este aspecto industrialmente y, por supuesto, crear una zona Juárez franca. Entonces, esa es la participación de la gente que nos sigue por el chat y no sé, algo que tengan que comentar en relación a esto. Yo creo que sí, el presidente municipal debe erigirse como primera autoridad en el gran gestor de la ciudad. No hay vuelta de hoja. Esa es una función que tiene que hacer. La segunda es prestar buenos servicios públicos, porque es el municipio los que lo tiene acotado. Miren, el municipio no tiene responsabilidad sobre salud. Sobre educación la dejó de tener en los años 30, que concentraron todo lo que es educación. Entonces, claro, le piden un salón, pone el salón. Le piden un domo, pone el domo. Le piden un aire acondicionado, le pone el aire acondicionado. Pero la realidad de las cosas es que el gobierno estatal o el federal deberían tener abastecido
en salud, en educación, sin que el gobierno municipal se metiera. Entonces, tienes que actuar como gestor. Entonces, te quedan estos dos elementos. Uno, gestor, ser un gran gestor y aglutinador y coordinador de los esfuerzos de todos, pero donde todo el mundo trabaja. Yo puedo llegar como empresario y decirle, oye, yo necesito que me mejore las calles. ¿De qué? ¿Qué no tienes tu foro? ¿No tienes ingenieros, arquitectos? Hay un sector de constructores que me digan, ¿qué tipo de ciudad queremos? ¿Cómo podemos armar eso? Éntrenle también ustedes a hacer algún proyecto. Es que está bajando el nivel de productividad de la maquiladora. ¿Dónde está el estudio? Es que el centro histórico está mal. ¿Quién va al centro histórico? Vamos siendo serios. No, es que, no explico. Entonces, tienes que establecer todo este tipo de criterios. Si hay un problema de movilidad y te están pasando lo que hay enfrente, ciérrales, porque hay que cerrarles. Pero tienes que actuar, ir al presidente y decirle, maestro, esto no va a pasar de aquí. Entonces, hemos perdido la capacidad de reacción también, y de reacción adecuada, y al límite exigir, no te me muevas porque traigo este problema, ¿no? Se avisó del plan de movilidad a todo el sector privado, se les dijo por dónde iba a pasar, lo que iba a suceder, y de pronto dicen, es que ahora sí me está afectando, pero si yo te lo dije. Y te lo avisé. Te dije cuándo iban a pasar y todo, porque entonces aquí te va a haber mucho más cercanía, más coordinación en todos los sectores y estar cerca, y que cada uno ponga lo que esté de su parte. Tenemos una llamada. Sí, buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Sí. ¿Cuál es su pregunta? ¿Quién habla? Habla el doctor David Vázquez. Quisiera saludar al maestro Calderón y a la maestra Erika Don Juan, siempre con sus comentarios tan atinados, y un orgullo para la universidad. Pues muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tiene alguna pregunta, perdón? No, pues un saludo a la gente y felicitarlos por el programa con temas tan interesantes siempre. Solamente eso. Muchas gracias. ¿Quién nos habla? ¿Quién llama? Habla el doctor David Vázquez, aquí de la UACJ. Gracias, maestro. ¿Cómo estás, David? Hay algunas situaciones que plantean también y que no se pueden dejar al margen de este tema, ¿no? De qué es el aspecto económico. Por aquí nos están siguiendo en el chat algunos economistas, como el maestro Alfonso Arenaza, y él nos dice y nos plantea que deberemos de establecer los polos de desarrollo que se están generando dentro de los nuevos parques industriales. También hay otro que nos habla y nos dice que, bueno, el Parque de Santa Teresa está causando un reacomodo de población hacia el norponiente, que son situaciones que se tienen que considerar. Y también nos hablan de que dentro de esto la repartición de las participaciones federales tiene que ver, ¿no? Dice, Ciudad Juárez aporta mucho y recibe migajas, que es un discurso que hemos escuchado de años y que poco se ha avanzado, ¿no? Pero son aspectos que la ciudadanía plantea en el marco de la discusión y análisis de este tema, ¿no? Pero en ese tipo de planteamientos son como que el ciudadano se coloca en una zona de confort y nada más está exigiendo, pero nunca propone nada, ¿no? Lo han tocado en dos o tres ocasiones dentro del programa. Incluso, me llama mucho la atención por eso. O sea, yo en ocasiones que me ha tocado hacer entrevistas, ya sea al alcalde o al gobernador, que ya hago pocas, pero bueno, cuando me toca, ya no les digo qué van a hacer, sino les digo, díganme qué podemos hacer como ciudadanos, desde los medios, desde la industria, desde el comercio, qué podemos hacer, porque ese planteamiento no se hace. O sea, eso es, a mí sí me es muy grave. De hecho, yo concuerdo totalmente contigo. Yo creo que como ciudadanos tenemos un punto bien importante de participación. Es bien bueno decir o exigir más empleo, pero ¿por qué nosotros no generarlo, verdad? Exacto. Tenemos que cambiar paradigmas y decir, bueno, si de cada estudiante, por ejemplo, al que uno le da clases, por lo menos de tus 40 alumnos, por lo menos 10, ni siquiera te estoy diciendo la mitad, 10 pusieran una empresa pequeñita, o sea, un propio negocio de consultoría, de asesoría o de lo que quisiera, no importa, ya generarían su empleo y de algún compañero más. La situación es que siempre queremos pedir y no damos, eso es muy cierto. Yo creo que como mexicanos debemos cambiar ese paradigma. Sí creo también, y coincido totalmente con Miguel Ángel, de que el principal compromiso que deben de tener los candidatos y quien vaya a llegar a la presidencia municipal es que debe de actuar como gestor y debe generar una buena distribución del poco ingreso que tiene a nivel municipal, una mejor distribución, porque definitivamente si tú comparas, decía Calderón algo muy cierto, no es obligación ir hacia educación o hacia cultura, etcétera, pero bueno, si tienes un presupuesto y puedes pegarle por ahí a la calidad de vida, ¿por qué no le pegas? Si tú comparas hacia dónde se distribuye, por ejemplo, el gobierno del municipio de Chihuahua, cuánto presupuesto da
da educación? ¿Cuánto presupuesto da cultura? Nuestro gobierno municipal no hace nada. 3 pesos comparado con 40 que ponen allá. Entonces, realmente sí tenemos recursos limitados, pero ni siquiera estamos gestionando bien por nuestra ciudad, y como ciudadanos es muy sencillo pedir y no dar. Entonces, creo que ahí estamos mal todos, ¿no? Desde principio y fin. Y luego hay otra cosa muy interesante, déjenme platicar, es algo que nos pega a todos, la verticalidad de la ciudad. El compañero Peña Nieto, me refiero al presidente, habla de la necesidad de generar proyectos verticales. Y Canadevi aquí dice no. Y tú preguntas, ¿por qué no? ¿Por qué no y por qué sí? O sea, llegan elementos impuestos y dicen, si ustedes no hacen casas de manera vertical, no hay recursos. Entonces, oye, espérame, si mi realidad es no puedo tener casas verticales, tengo en este momento, según censo de la universidad, 126,000 casas vacías, de Infonavit 50,000, y quieres que me vaya a la verticalidad, espérame, ¿de qué estamos hablando? Entonces, no hay, sigue habiendo políticas nacionales implantadas en municipios que a lo mejor, o en regiones que no tienen nada que ver. Pero lo doy nomás como un referente también, de hasta dándole dónde la entra vuelta, la gestión. o sea, poniéndome del otro lado, ¿no? Sí. O sea, hubo un abuso muy grande por parte de los constructores. Sí. Construyeron casas que sabían que no se iban a vender o que no se requerían, o que sabían como a ellos se las pagan en efectivo, y les valía gorro. Totalmente de acuerdo. Si esos fraccionamientos iban a funcionar o no, quién iba a vivir ahí, de qué manera, si las iban a poder pagar o no. Y Infonavit, pues no sé qué se llevaba, pues algo se debe haber llevado, porque también promovió de una manera, yo digo, hasta criminal. ¿Verdad? Ellos estaban cumpliendo. Pero finalmente tienes que tener un balance entre, o sea, ¿qué objetivo voy persiguiendo? Vender, sin que haya una como responsabilidad social. Correcto. Exactamente. Correcto. ¿Qué estoy provocando con eso? Ahora, por otro lado, sí. yo creo que no se construyó una casa que no se supiera que se iba a vender, porque era negocio. Si no había un derechohabiente que pudiera comprar esa casa, no se construía. ¿Para qué la construyes? Es dinero ahí desperdiciado. Sí, pero, o sea, tú sabías quién la estaba comprando. Sí, claro que sí. Y sabías cuántos exactamente trabajadores había que podían comprar en un momento esa casa. Bueno, este ejemplo lo doy nada más con la finalidad de decir, el presidente municipal debe ser un gestor que vea hacia adelante. Claro. No puede aceptar que todo lo que llega ya. Y yo lo menciono porque vuelvo a la responsabilidad social que tenemos que tener como ciudadanos, ¿no? O sea, los empresarios tienen que tener esa responsabilidad y no nada más pensar en que voy a ganar. Correcto. Sí. Aquí también nos plantean, dicen que bueno, se tiene que invertir en el capital humano, que es parte de que la economía funcione. Y también nos plantean de que si cuando se hacen proyectos de infraestructura en la ciudad, se deberían considerar un alto porcentaje que pueda ser de empresas y otros de microempresarios. Ellos dicen que para que se pueda generar el dinero, se mueva a nivel local, ¿no? Porque muchos de las obras o proyectos de infraestructura, pues normalmente son desarrollados por empresas foráneas y se traen a veces hasta sus trabajadores de otras partes y no es dinero que circule en la ciudad y eso tiene su impacto. Sí, claro. Entonces yo creo que, pues, bueno, estas son las Y participaciones. lo estamos viendo ahorita con el plan de movilidad, ¿no? de movilidad urbana, y al final acaban subcontratando a las micros. Al final, pero ya con un precio castigadísimo. O sea, realmente no te fluye el recurso. No, y les dicen, o sea, yo he oído a los ingenieros que lo comentan en las mesas y demás, en los cafés. O sea, nos dicen, éntrele, usted financie y luego nosotros después le pagamos. Pues, ¿cómo, no? O sea, considerando que la economía de las empresas en Juárez estaba muy lastimada, que apenas está tomando alguna fuerza y que la capacidad de compra que tiene el juarense es muy diferente al que teníamos antes del 2008. Pero además no hay confianza en esas empresas que vienen de fuera, ¿no? ¿Quién es? Claro, o sea, porque una de ellas, la principal, pues fue creada, digamos, para este proyecto, ¿no? O sea, y aparte, considerando la falta de transparencia que a veces vemos en los gobiernos, ¿no? Sí, o sea, por eso, que ¿qué no garantía hay me da esa empresa? ¿Qué garantía me da esa empresa a mí como microempresario para poder confiar en ellos y invertirle con la seguridad de que sí me vayan a retribuir lo que son contratos informales, además. Claro. Se te van. Entonces te dejan empobrecer a mala sociedad. Muy impresionante esto. Es muy impresionante. Entonces, yo sí creo que ahí debe haber un papel fundamental de la autoridad municipal, con toda su organización, lógicamente, para generar condiciones de clima de negocio adecuado.
condiciones de vida para la población también. Sí, y los servicios básicos del municipio y lo demás, pues adelante, señores, a gestionarlo. Claro, lo seguimos analizando después del corte. Le recordamos la línea telefónica 629-6922, el chat en la página de diario.mx, a través de Facebook y Twitter también se pueden comunicar con nosotros. Gracias. El Diario de Juárez y tu tarjeta VIP te hacen descuentos en Pockets, Wendy, Super Salas, Burger King y Body Fit, Los Canarios, Centro Médico, Habaneros, Cabo Grill, Las Alitas de Aveneto, Tomochi, Taco Inn, La Quinta, La Choza, Worcester, Cinépolis y muchos descuentos más solo con tu VIP. Ahórrate una lana con el diario y tu tarjeta VIP. Hoy Juárez necesita de ti que piensas igual y de ti que piensas diferente, porque juntos tomaremos la decisión de avanzar unidos hacia un futuro brillante y de esperanza. Tengo la experiencia y la decisión para con inteligencia y mano dura marcar el rumbo. Este 7 de julio, vota por este proyecto que es tuyo. Vota por un rumbo seguro. Enrique Serrano, por un rumbo seguro. Presidente, este 7 de julio, vota por el PRI. Ya estamos de regreso en la mesa del Diario Debate. Rocío, ¿tenías un comentario? Sí, hay comentarios donde nos dicen que en otras ciudades es la responsabilidad empresarial la que hilvana y estructura proyectos transeccionales y transtrienales. De otra forma no se puede, y también hablan de que, bueno, se tiene que pensar en un plan más global, de un plan de desarrollo económico que no quede limitado a 3 años, que sea algo un poco más extenso. O sea, son situaciones que está planteando la gente que nos Totalmente está siguiendo a través del chat. Si nos ponemos a revisar, pudiéramos elegir a nuestra iniciativa privada. Sería muy bien. Si revisamos, por ejemplo, el plan del actual gobierno municipal, híjole, es de ensueño. O sea, tiene situaciones que nos hubieran sacado de este problema. Está impresionado y decepcionado al mismo tiempo. El plan es muy bueno. El plan es muy bueno. Si se hubiera ejecutado, estuviéramos en otra situación. Incluye fomento al autoempleo, incluye diversificación económica, incluye atracción de más industria, incluye todo lo que necesitamos. Pero dice cómo. Claro que no dice cómo. Entonces ese es el reto para el próximo alcalde, que su plan no sea nada más una lista de buenas intenciones, que tenga objetivos y metas trazables, cumplibles, medibles, y que sean acordes al presupuesto municipal y a la situación actual, porque no podemos negar que aún se enfrenta cierto problema de inseguridad, que se enfrenta mucho rezago educativo por esta crisis de 4 o 5 años que nos dio un empujoncito para atrás en cuanto a las capacidades técnicas y en cuanto a las capacidades de los trabajadores, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, para volver al tema del alcalde y a esa parte de que tiene que ser un gestor, yo agregaría que tiene que ser un coordinador, tiene que reunir los esfuerzos tanto de educativo, iniciativa privada, que es algo que no se ha hecho, que Chihuahua hizo y que está capitalizando en un crecimiento impresionante del empleo. Ellos, ahorita vimos el empleo maquilador, pero si vemos el empleo total de la ciudad de Chihuahua del 2007 para acá, creció 50%. Pero falta un liderazgo. Ahí se requiere un liderazgo, para poder jalar a todos los sectores, incluso ir más allá de estafetas de partido, que muchas veces cuando se llega al gobierno no se dejan. De y hecho, esas son situaciones que impactan en el desarrollo de proyectos. De quien escribió o quien texteó ahí, es cierto, o sea, yo creo que ya como ciudadanos, como empresarios, debemos de olvidarnos de estos proyectos de 3 años nada más, y sí, legalmente, pues el municipio dura 3 años y si entra otro partido distinto, o aunque sea el mismo partido, si no está de acuerdo, se truenan todos los proyectos. Pero yo creo que la participación ciudadana, y si el empresariado realmente ejerciera una presión de revisión de un plan, lo acaba de decir, es un buen plan, es un buen proyecto, vamos a darle un seguimiento, y sea la administración que sea, ese proyecto sigue, porque Ciudad Juárez necesita una visión de futuro, de largo plazo, no de corto plazo. Pero yo creo que aquí tanto el sector empresarial ha dejado mucho que desear, y también la iniciativa del propio ciudadano, en esa exigencia de medir, de decir, y de no permitir que los gobiernos de un trienio a otro terminen con proyectos que pueden ser impactos hacia la ciudad. Y otra cosa, Erika, también, muchachos, muy importante, tenemos que medir el capital social o el presupuesto social de la ciudad. Déjenme decirles en qué sentido lo digo, y no lo hago para molestar. Muchos recursos que circulaban en esta ciudad eran producto de que es una mercancía como cualquier otra. Teníamos lo que llamaríamos una economía que no correspondía al ritmo de la ciudad, pero se instaló en la ciudad, que era la droga. Y fluía por ahí mucho recurso.
El problema es que no hemos logrado ver hasta dónde Juárez, en sus propias capacidades, tiene ese presupuesto social para la ciudad y que pueda salir adelante. Entonces vamos a tener que calcular la ciudad a partir, yo creo que es la oportunidad histórica, aunque suene muy horrible a final de cuentas, de saber qué tenemos como ciudad y cómo podemos crecer sin tomar en cuenta este recurso. Así es. No, porque este recurso inyectó, sobre todo en el área de servicios, muchísimo, en el área inmobiliaria, comercios, todo este tipo de cosas, aumentó muchos recursos. Entonces daba la impresión de una ciudad que tenía más de lo que realmente tiene. Juárez ha sido una ciudad siempre modesta, ¿no? Y véanlo con sus empresarios anteriores, casas que nunca fueron grandes casas, ¿no? Es decir, de un piso, sí, grande, lo que pero no tenían grandes, que fueran así lujosas. De pronto brincamos a lujo, algo pasó. Entonces, tenemos que volver a entender la dinámica económica real de la ciudad y sobre eso levantar el proyecto económico. Si no, vamos a seguir pensando en que la ciudad, como estaba bien y era como debía estar, y no necesariamente. Pues ese es el reto. Qué difícil, reto de los que ahorita buscan el voto de los ciudadanos, ¿sí? Para llegar al gobierno, ¿no? Al próximo gobierno, y poder lidiar con una ciudad en franca recuperación, en pilares que no están muy fuertes, y que tiene mucho por hacer. O sea, hay muchos proyectos que van a tener que llevar a cabo. Y van a tener que despertar a todos esos sectores que ahorita a lo mejor están dormidos, están incrédulos, ven al gobierno con desconfianza. Tienen que despertarlos. Se requiere que lleguen con liderazgo, con autoridad, para poder jalar, porque no se va a poder solo. El gobierno no lo va a poder hacer solo, la ciudadanía no lo puede hacer solo, y se requiere de un trabajo articulado de todos los sectores. Me comentó el otro día un compañero, el otro día fue de vacaciones a Durango, y que nota un boom en obra, hay nuevos museos en la ciudad de Durango, y su papá es de ahí, y dice que le dice su papá, fíjate, somos el cuarto estado más pobre de la República, pero sabemos pedir, y sabemos pedir muy bien. O sea, ¿por qué aquí no sabemos pedir si tenemos más con qué respaldar esas solicitudes de crédito? Claro. Incluso recordemos que Juárez, cuando yo me acuerdo cuando en la época, tenía poco gobierno y mucha participación de la iniciativa privada. Bueno, llegamos a tener 47 giros distintos empresariales, fundiciones, llegamos a tener 200 fábricas de botas, llegamos a tener 135 fábricas de muebles, llegamos a tener, podemos hablar de cientos de cosas, y el gobierno era muy chiquito, pero de pronto el gobierno dice, ahora yo soy el que dirijo, espérame, tú eres el que coordinas. No eres la máquina del tren. No sé si me explico. Estamos en un patio, no estamos en los rieles. Estamos en un patio y debemos sacar el patio adelante. Entonces, mientras eso no se entienda, vamos a seguir pidiéndole al gobierno, oye, hazme esto, hazme el otro, hazme por aquí, hazme por allá. Y al final de cuentas acaba siendo subordinado de la acción del gobierno, y yo creo que ya no es así, y además ya no puede. La gente que nos sigue en el chat nos dice que lo que pasa también se requiere un sector empresarial con arraigo en la ciudad, ¿no? Plantea que muchas veces ahorita lo que es nuestro generador de empleo, con la maquila, finalmente no es es un sector empresarial con arraigo. Por el origen, ¿no?, que tiene la inversión. Pero yo creo que ahí es donde tiene que entrar el empresario juarense, y tenemos muchos empresarios juarenses que están trabajando por la calidad humana, que están trabajando en diferentes sectores, pero falta esa integración, ¿no? O sea, como que son esfuerzos aislados que no se notan, que no logran impactar. Así es. Sí definitivamente sí hay esfuerzos empresariales, creo que no los suficientes, y creo que sí hace falta mayor crecimiento de industria nacional. El problema es que también entramos ahí en una situación difícil de por qué no se generan industrias propias, ¿verdad? Y qué dificultades enfrentan los empresarios juarenses o la industria nacional para venirse a esta ciudad, y por eso se ha desarrollado más la industria maquiladora, que ese es otro tema que hay que tocar, pero definitivamente hace falta mayor participación. Son generalmente, y no voy a decir nombres, pero son generalmente los mismos empresarios los que están ahí viendo por la calidad de vida de los juarenses, son empresarios conocidos y que todo el mundo conocemos, los que están ahí incidiendo en las organizaciones civiles, cuando hay más allá, o sea, hay más allá de empresas. Entonces, sí creo que hace falta mayor participación empresarial, hace falta mayor participación ciudadana y una mejor coordinación del gobierno, o sea, definitivamente en distribución de sus gastos. Hay algo que se dijo en el siglo XIX, y a veces no les gusta mucho decirlo esto, un economista, filósofo, Carlos Marx, decía, los empresarios, los obreros,
deben tener conciencia de clase. Si no, no se hace nada, no hay rumbo. Y el problema de estas ciudades nuevas es que la clase empresarial no siempre tiene conciencia de que son empresarios, porque siempre están sujetos a estas presiones de que ya se van, ¿no? De que fueron empleados o puedes regresar a ser empleado. Entonces tienes que establecer una mayor unidad y entender que tú como clase empresarial puedes llevar adelante un proyecto de ciudad, y eso tienen que hacerlo, y la única forma es juntarlos y que se junten, pues, y esto puede ser un elemento aglutinador, puede ser el gobierno, puede ser. O tendría que ser, yo lo veo como una obligación, ¿no? Pues a lo mejor, bueno, la teoría no lo decía, pero a lo mejor el sentido común podría ser. Igual puede salir de la iniciativa privada. Sí, yo voy hacia allá. De la ciudadanía. Claro. Empezar a jalar al gobierno y decir, queremos que trabaje por acá. Sí. Este es el camino. Estos son nuestros análisis. Eso lo hace Chihuahua, ¿no? Por ejemplo. Hay clases empresariales de 120 años. No necesariamente se tiene que esperar que el gobierno reaccione, que tenga liderazgo, que tenga el análisis. Claro. O sea, el análisis lo tiene los grupos empresariales, lo tiene la ciudadanía, que todos los días se enfrenta con una problemática que, bueno, lo hace fuerte, que lo ha hecho salir a buscar trabajo y que lo ha hecho sacar adelante una ciudad, ¿no? O sea, yo creo que eso es importante, no tenemos que esperar que surja de ahí. De hecho, definitivamente, precisamente esta estrategia de Así Estamos Juárez, de quererse medir, ahorita ya formamos parte de un sistema a nivel nacional y a un nivel latinoamericano de ciudades que se están midiendo, parte de la iniciativa privada a fin de establecer métricas de evaluación y establecer compromisos ciudadanos y compromisos con gobiernos, etcétera. El reto es qué tan incluyentes sean los que llegan al gobierno, ¿no? Sí, ahora a lo mejor también nos falta el decirle las cosas al gobierno, el estárselas mostrando a lo mejor mes con mes, a lo mejor, mira, así vas, gobierno, no vas bien, o ahí la llevas, un empresario proponía precisamente que al seno del Consejo Coordinador Empresarial les proponía ponerle al gobierno un panorámico e irle poniendo las cifras, los indicadores básicos de la ciudad, pero el resto de las cámaras pues, mejor dijo que no, ¿verdad? Que para qué. Y fíjate, un promesómetro, o sea, quien gane, debería estar la ciudadanía teniendo exactamente a qué te comprometiste. En todos esos foros donde fuiste invitado, hay ciudades que tienen su promesómetro y le están diciendo, mira, vas a tu primer mes y esto, de todos estos compromisos, y fueron organizaciones que se juntaron a ver todos los compromisos que hicieron, todas las promesas que hicieron. Una vez que ganó, le están midiendo y le van diciendo, ahí está tu promesómetro. Todo lo que prometiste, lo que llevas hecho. El problema, ¿por qué no lo hacemos? Es que aplaudes al otro o repruebas al otro. La pregunta es qué compromiso es tú. Si yo digo, señor presidente, mire, soy fulano de tal, o represento tal organización, le pedimos esto, y nosotros vamos a hacer esto. Así es. Vámonos juntos. No, tú me das esto, ¿y tú qué? No, yo espero que usted lo haga y le aplaudo. No es así. Si no cambiamos ese concepto, nos vamos a seguir clavando como ciudad y no vamos a poder avanzar. Y ahí van a pasar los siguientes trienios y a lo mejor después viene la reelección o vienen los 4 años y entonces tú dices, Dios mío, ¿qué pasó ahí? Pero por eso prometen y prometen sin cumplir, porque nadie les mide, nadie les dice. Ahora es un buen ejercicio medir, es un buen ejercicio ahorita, pero también debe haber compromisos al revés. Sí, y además, o sea, por ejemplo, los ciudadanos tienen que participar. Claro, o sea, mientras tengamos una comunidad floja, que está pidiendo siempre subsidio y que no está ofreciendo nada, pues vamos a continuar la misma. Pero yo creo que no es la condición de Ciudad Juárez, ¿eh? O sea, yo no veo una comunidad floja en Juárez, no veo una no floja en el sentido de trabajar y todo eso, de exigir, pero ¿cómo lograr esa participación si hay una... ha sido marginada, no ha sido incluida. O sea, pero mira, si nos empezamos a victimizar no vamos a llegar a ningún lado. Pero no se trata de victimizar. Mire, déjenme darles unos ejemplos. Simple y sencillamente no se han encontrado canales para eso. O sea, lo bueno es la articulación de todos los sectores. Mire, centros comunitarios, centros comunitarios están haciendo cosas muy interesantes, ¿eh? Y hay mucha proactividad ahí de los ciudadanos, en deportes, en cultura. Sí, la ciudadanía está participando. La tercera edad, hay una exposición extraordinaria. Entonces, lo único que de hecho, mucho está saliendo de la participación ciudadana. ¿Verdad que sí? La cuestión del deporte, cultura, etcétera, está saliendo. Sí. Y se ve. Y así empieza lo económico también, ya. Las iniciativas económicas están empezando desde abajo. Y desde ahí deben de empezar, realmente. Siempre, sí. Claro. Entonces hay que potenciarla, nada más. Hay algunas cosas nuevas que se tengan que potenciar en materia económica, por decir, aquí planteaban, ¿qué pasa con la agroindustria? O sea, mira, ¿cómo estamos? Hay novedades que tendríamos que voltear a ver. El sector rural es, ahorita el dato que yo tengo son 24,000 hectáreas potenciales
creo que se cultivan 12 forrajes, son algo de legumbres, tienes 8, en fin, tenemos 6,000 en el sector rural nada más, pero alguien dice que hay 160,000 entre lo urbano y lo rural. La realidad es que el sector ese está totalmente desprotegido y no lo hemos comido. De ser un valle de 30,000 hectáreas, ahorita es un valle chiquitito. Sí, 9, ¿no? Y de 9 yo sí, creo que se siembra donde además tiene un bronca hectáreas. con el agua, no es fácil potenciar esto. Y los que han tratado de hacer un esfuerzo brutal ha sido la gente de Samalayuca, básicamente con sus ferias de legumbres y esto, pero hasta ahí. Pero lo peor es que no hay nadie, insisto, en que coordine todos esos esfuerzos, sí. Porque si alguien llega y reúne a los agricultores y les dice, este cultivo es lo que va a tener los mejores precios en esta temporada, sí. Vamos a enfocarnos en este cultivo. Y comprometidos a comprarles también. Exacto. Vamos a tecnologizar, vamos a poner riego por goteo para que el agua que hay nos alcance para todos, en lugar de que se la estén peleando. Sí. No, es que no hay esa coordinación y ese es el gran problema. El productor a lo mejor tiene la capacidad de pagar un crédito, tiene su maquinaria con la que ha trabajado su tierra, pero no hay nadie que vaya y le diga, mira, está esta nueva tecnología que tú puedes aprovechar para volverte productivo y para dejar dinero en la ciudad y para ir retornando otra vez a la economía que era Juárez, que era agrícola. A mí me llama mucho la atención la cuestión de Samalayuca, sí. O sea, es un ejemplo, o sea, es bien claro de lo que se puede hacer con pocos recursos, con más ganas que recursos. Exacto, más ganas que recursos, es la clave, ¿verdad? Sí. Pero fíjate que también puedes estimularla, hay inversionistas que están en el área industrial que pueden meterse al área agrícola. Claro. Había un centro, ¿te acordarán ustedes? Aquel Centro de Estudio Tercer Mundo, con Echeverría, que él promovía entre la gente del gobierno que tenía cierto nivel de ingresos, promovía que rentara algunas tierras y empezara a generar nuevos cultivos. Y servían de ejemplo a los ejidatarios de la región. Decía, tú no necesitas ese dinero, pero lo puedes explotar. Entonces empezaron a generar toda una sinergia para que la gente que estaba en la ciudad entendiera cómo era producir las cosas. Ahorita en el campo está solamente el 12% de la población. Claro. Y yo creo que eso es lo relevante, porque los jóvenes, a mí me tocó hacer un estudio en todo lo que es Valle de Juárez, y realmente la población joven, los muchachos están yendo de ahí. Entonces, ¿cómo los retienes? ¿Qué le haces atractivo? Porque ¿de qué te sirve lo demás? Me tocó entrevistar a algunos que decían, es que mi abuelita salía y ella con solamente ver el cielo sabía que iba a llover o que había que quitar la cosecha. Yo vengo y yo no sé nada de eso. Claro. Si ella se muere, mi abuelita, esto se acaba. Claro. Porque los jóvenes salieron de ahí. Entonces, van más allá todavía la parte del valle. O sea, los jóvenes lo que quieren es heredar las tierras y venderlas. ¿Sí? Eso salió en los resultados de investigación que yo hice. Querían, ¿por qué? Porque no conocen del campo, no saben del campo, salieron de ahí, estudiaron acá en la UACJ o estudiaron en otros lados. ¿O se fueron a Estados Unidos? Y regresan al campo solamente a heredar tierras que ya quieren vender. Y esas cosas tienen que hacerla que la gente que la conozca. Para construir más casas, lo peor. Así es. Sí, porque son quien se los están en el chat nos dicen que bueno, esto se trata de avanzar mediante la participación conjunta y que tiene que participar, ¿no? O sea, todos los sectores ahí están, ¿no? Pues definitivamente abordamos temas muy interesantes que le deben interesar no solo a los candidatos, sino a todos los ciudadanos en general, y queda mucho por platicar de este tema, ¿no? Entonces, espero que no sea la última vez que estén con nosotros. No, y incluso quería yo comentarles, si fuera posible, que platicáramos un poco sobre las propuestas que está haciendo la OSD, que nos van a impactar en esta zona, que tienen que ver con IVA, que tienen que ver con el decreto de Maquila, que tienen que ver con el crédito al salario, que tienen que ver con el propio seguro social, y que son recomendaciones de fuera, y que México está empezando a acatar de una manera puntual. Pues es un compromiso, lo tratamos en un siguiente programa, espero que sea la semana que entra más tardar. Y pues a nuestra audiencia le agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta mesa del diario Debate. Rocío, no sé si tengas algo. Este es un gran reto que queremos mostrar y quisimos analizar, ¿no?, lo que traían los candidatos. Es un dato y un tema a lo mejor de números que puede resultar aburrido para muchos porque relacionamos los números con matemáticas, pero es de vital importancia para la comunidad y para que tengamos una mejor calidad de vida, ¿no? Cómo empezar a analizar eso, y ahí está el reto. Erika. Yo les agradezco también la invitación, y definitivamente yo considero que todo debe de impactar en la calidad de vida, si no tiene caso. O sea, si todas esas acciones no nos llevan a impactar en la calidad de vida, yo creo que no estamos haciendo bien las cosas. Yo quisiera, para resumir un poco sobre el tema central, ¿qué quisiéramos del nuevo alcalde, cualquiera que sea? Yo quisiera encontrar en él un excelente administrador, un mejor gestor, que sea un muy buen coordinador, pero sobre todo que se convierta en un líder. Porque lo que Ciudad Juárez necesita para salir de este tremendo bache en el que hemos caído es un verdadero líder que mueva los sectores, que una la gente de todos los colores y de todas las razas y de todos los credos.
Y yo creo que ese debería ser el compromiso que debería estar asumiendo cada uno de los candidatos, pero sobre todo el que llegue. Muchas gracias. Yo debería continuar lo de Martín, que no solo tengamos el líder, sino los que lo vamos a seguir. Si vamos a seguir, Claro, nos comprometamos claro también. sí. Doy un dato rápido. Cuando sale Fox en el 2000, en la universidad decían, es que ya viene el cambio. El cambio no lo va a dar aquel, lo van a dar ustedes. Y pasaron 12 años y ahí estamos. No cambiamos realmente. Entonces, si queremos hacer algo, tenemos que aceptar el liderazgo, sí, pero a partir también de nuestras propias necesidades y de la posibilidad de hacer nosotros cosas para que ese liderazgo se pueda consumir. Ser más proactivos, ¿no? Así Y es. poner nuestro granito de arena, y pues yo creo que los que estamos en esta mesa estamos comprometidos en ello. Les esperamos en el Diario Debate el día de mañana. Les agradecemos que hayan observado este programa. Muchas gracias. Gracias. Que tengan un buen día. Buen día.